Y así comenzamos. Bueno, bienvenidos a esta nueva realidad. Agradecemos su tiempo. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Sé que todos tenemos prioridades, preocupaciones, pero nos pareció importante tener un encuentro virtual de la comunidad sobre algo muy importante que es el teletrabajo. A todos nos tomó, yo diría que no por sorpresa, pero sí con una presión muy grande, porque muchas de sus organizaciones, muchos de ustedes, pues lo tuvieron que tomar ese toro por las cachas como se venía. Entonces, digamos que esta es nuestra nueva realidad y vamos a estar conversando en la hora que tenemos sobre eso, sobre teletrabajo y la continuidad del negocio. ¿Okay? Bueno, mi nombre es Ricardo Larte, soy el director fundador de CXO Forum. Ya llevamos 6 años operando en estas comunidades con CIOs, con CMOs, con CFOs y ahora iniciando la comunidad de CHROs, los de talento, en las organizaciones más importantes de Colombia, Ecuador, Perú y abriendo Chile. Así que esperamos seguir creciendo con este modelo de una red de colegas y amigos interactuando como lo que esperamos hacer hoy. ¿Okay? Voy a poner esto un poco más pequeño. Nuestro equipo de trabajo va a estar pendiente del chat. Entonces, por supuesto que en el momento que lo requieran, si quieren unirse a la conversación, con observaciones, con preguntas que esperamos tener después de cada presentación de cada uno de nuestros speakers que tenemos en la tarde de hoy. Bueno, algunas reglas. Por favor, escriban sus dudas, inquietudes, observaciones en el chat. De nuevo, pongan en mute. Por favor, apaguen su video y su audio para no saturar tanto las redes, ¿sí? Y así podemos tener una conversación mucho más ágil, amena, y esperamos que sea divertido pese a las circunstancias. ¿Okay? Bueno, nuestra comunidad durante estos 6 años ha sido muy de encontrarnos en plenarias cada 3 meses, en los encuentros con los directorios cada 2 meses, el mundo online, por supuesto, 7x24, pero en este momento pues seguimos operando 100%, todo nuestro equipo de trabajo repartido en los diferentes, operando al 100%. Nosotros esta modalidad de teletrabajo ya la teníamos desde hace tiempo atrás, y por supuesto, este es un espacio de colaboración, apoyo mutuo, solidaridad, muy importante en estos tiempos, y networking, ¿no? Por supuesto, las actividades que teníamos presenciales las estamos moviendo a todo el mundo virtual en canales como esto. Esta es una plenaria que teníamos prevista y la ampliamos en esta oportunidad a toda la región porque el tema amerita y porque es importante y de común para todos. Entonces, seguimos utilizando el Handouts. El Zoom ahora lo ampliamos porque en esta oportunidad tenemos un poco más de 200 personas confirmadas y por esa razón aumentamos la capacidad. Así que todos los directorios bimensuales van a ser ahora virtuales, las plenarias trimestrales, los meetups focalizados, one-on-one, cuando ustedes requieran conectarse con otro miembro de la comunidad, lo podemos hacer. Incluso los retreats son encuentros sociales. Esperamos seguirlo haciendo y vamos a tener un espacio como esto alrededor de algún tema artístico, porque bueno, esta es una nueva realidad. Muchos de nosotros vamos a estar en las casas en los siguientes días, en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Bueno, esperamos que sea poco tiempo, pero mientras tanto, qué bueno tener un retreat, un encuentro de colegas y amigos, ¿sí? Incluso con un recital de, no sé, se me ocurre, de violín artístico, así que esto lo estaremos programando en los siguientes días. Por supuesto, nuestros grupos de WhatsApp se han convertido en la herramienta por país, por capítulo. Fantástico en estos momentos de reto, de dificultad, porque sirven de mucho. Oye, ¿cómo estás haciendo con esto? ¿Qué te falta? Oye, ya sabían de esto. Entonces, se ha convertido estos grupos de WhatsApp en un punto de encuentro y de colaboración bastante amplio. Igual que nuestro LinkedIn, igual que la plataforma Soho, la revista de la cual vamos a estar abriendo
la discusión al final porque nos interesa que muchos de ustedes coloquen artículos, casos de éxito, buenas experiencias, tendencias, bueno, lo que consideren que es importante compartir con el resto de sus colegas y amigos. El newsletter, que es a través de los emails, lo seguimos manteniendo. El website y el blog, por supuesto, operando al 100%. Como último punto de cómo estamos operando en estos tiempos de reto, hemos creado un webinar semanal con nuestros aliados, en donde vamos a estar desarrollando el tema de continuidad de negocios. Entonces, a partir del próximo jueves, vamos a escuchar a 3 de nuestros aliados sobre cómo ellos están haciendo en sus organizaciones para darle continuidad al negocio, ¿sí? Y eso va a ser bien interesante porque escucharemos a organizaciones para el próximo jueves como Google, como Fortinet en el caso de tecnología, y como DXC, en donde ellos nos van a ilustrar un poco lo que están haciendo sus organizaciones a nivel global y cuál es la propuesta que tienen para la comunidad de tecnología. Pero igualmente, el próximo jueves tendremos también con la comunidad de CMOs de marketing, ADDB, quien nos compartirá también su visión al respecto. ¿Okay? Así que es una adición, nos parece pertinente en estos momentos, una vez a la semana estarnos encontrando en un espacio corto, sencillo, dirigido, pero en donde podamos aprender y donde podamos intercambiar experiencias en estos momentos. Bueno, de nuevo, bienvenidos todos. Agradecerles siempre a nuestros aliados, que son los que le dan la sostenibilidad a nuestra comunidad. Agradecerles todo su apoyo, sobre todo en estos momentos que los necesitamos todos, ¿no? Bien, entremos en materia. Para hoy, el tema muy importante, ¿sí? Tenemos 3 grandes expertos en la materia. Incluso podríamos, sin caer en la exageración, de que tenemos 3 grandes gurús del teletrabajo. Son personas que han venido estudiando el teletrabajo. Ahora nos va a comentar Viviana, pero nos decía desde el 99 está trabajando en el tema. Igual Daniel, aunque se ve muy joven, pero igual lo viene desarrollando. Jaime, sin duda, ha aportado mucho al Ecuador y a Colombia en este sentido. Así que es un privilegio pues tener estos 3 speakers, los cuales nos van a ilustrar sobre el tema. Al final de cada una de las presentaciones vamos a tener un espacio para preguntas, así que esperamos de que cada una de las presentaciones sea alrededor de 10 minutos. Yo sé que es un reto, pero esperamos que lo podamos desarrollar. Bueno, Viviana, bienvenida. Bienvenida Viviana, que es abogada, magíster en Relaciones Laborales Internacionales, doctora en Derechos Humanos, del Trabajo, bueno, experta en neurociencias, como pueden ver, tiene una trayectoria muy importante. Aquí está también su Twitter, su Instagram, Facebook, LinkedIn, la pueden contactar. Y bueno, es un privilegio tener a Viviana, que realmente tiene una trayectoria muy, muy importante alrededor del teletrabajo. Bueno, es un honor tenerte aquí, Viviana, y bienvenida. El piso es tuyo, así que adelante. Muchas gracias, Ricardo, y la verdad que es un gusto poder encontrarme con muchos amigos que los estoy viendo desde Argentina, pero también en Chile. Hay mucha gente también conectada desde Colombia, obviamente. Y bueno, lo que vamos a compartir es esta temática que un poco antes veníamos conversando, Ricardo, en la que yo podría decirte que soy una militante porque allá por el año 2000 y concretamente en la Secretaría de Trabajo de lo que fue el Ministerio de Trabajo en el 2002, ya hicimos el primer programa de trabajo conectado, en aquel momento teletrabajo. Y si querés, compartimos los slides. Y hoy estamos en la plenaria regional de teletrabajo y nos acompañan 2 instituciones como ser GNT, Mentoría Neurodigital y Usuaria, que son 2 precursoras en la materia. También, siguiendo el slide que sigue,
un poco para compartir la evolución del teletrabajo, ¿no? Hubo una primera generación allá por los 70, en donde ya cuando estaba en una fila, en un tránsito terrible, en una congestión vehicular. ¿Cuánto necesitas? ¿200? ¿Se escucha? 235. Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Ok. En aquel momento dijo, ¿por qué el trabajador no viene a mí? ¿Sí? Y esto que ocurría en el 70, con la oficina en casa, fue variando en una segunda generación, en los 90, donde ya se comenzó a vislumbrar el término de trabajo nómada. Hacemos porque Patrick sacas 300. Perdóname un segundo. Carlos, sí. Marín, voy a ponerte en mute. Ok. Dame un segundo. Ya. Estamos, me avisás, Ricardo, cuando estamos. Sí, adelante, adelante. Y una tercera generación a partir del año 2000, en donde comienza con la nube esto de la oficina virtual. Trabajo conectado remoto. ¿Y qué es? Fíjense con el siguiente slide. ¿Cuál es? Compartimos, sí. ¿Cuál es la definición de teletrabajo para todos nosotros, países de América Latina y el Caribe? Países que en algún momento, desde el ILAC, desde el programa ILAC de la CEPAL, tuve oportunidad de ser presidente del grupo de teletrabajo, y en donde se consensuó que justamente la definición es trabajar a distancia a través de las TIC, pudiéndolo hacer en forma autónoma o subordinada. Pero esta devolución de lo que es el teletrabajo tiene realmente un cambio, y lo vemos en las siguientes slides, cuando podemos advertir que el trabajo conectado remoto implica un modelo mucho más abierto, donde no hay un requisito de la habitualidad, donde no hay una condición como marcaba para la Argentina esto de que necesariamente debía yo trabajar desde mi domicilio o desde un domicilio que no fuera el empleador. Hoy en el mundo se habla de trabajo conectado remoto, que es el género del cual el teletrabajo es una especie. Y avancemos. ¿Qué pasa con este win-win? ¿Por qué todos ganan? Ciertamente hay de bolsillo para un teletrabajador, para un trabajador conectado remoto, un 8% de ahorro, ¿sí? Es un ahorro de carácter indirecto que tiene que ver con lo que deja de pagar ese trabajador que no viaja todos los días, que no come fuera de su casa, que además puede mantener una vestimenta diferente. Pero ¿qué pasa con las organizaciones? Las organizaciones también registran un aumento concreto de la productividad, medido en un 25 a un 30%. ¿Y qué pasa con nosotros como sociedad? Y todavía no entro en la emergencia, en la contingencia, sino que estoy hablando en general del trabajo conectado remoto. La comunidad gana porque hay una reducción de lo que es los gases de efecto invernadero, hay una reducción de lo que son las muertes por accidente de tránsito, que en el caso de Argentina son justamente la causa número 1. Y seguimos. Yo digo, ¿qué pasa hoy frente a la pandemia? ¿Qué pasa hoy frente al coronavirus? ¿Qué pasa? Bueno, en Argentina, y esto lo venimos tratando de difundir y de desarrollar para que realmente haya prevención y el yo me quedo en casa, que es justamente la manera que tenemos todos de ayudarnos y de ayudar. Y en esta prevención, también otro elemento que coayuda, juntamente con el trabajo conectado remoto, es el control de las emociones. Y veamos de qué se trata. Si tenemos que pensar en algunas políticas claves, si tenemos que pensar hoy dónde tiene que estar puesto el acento tiene que estar puesto justamente en las personas. Nosotros, personas, somos el centro, para lo cual debemos trabajar en equipo, pero con objetivos.
debemos hablar de la digitalización, pero también tenemos que trabajar en la desconexión. Tenemos que trabajar también en todo este mecanismo que implica evitar que nuestro cerebro, ¿sí?, pueda estar infoxicado. Y tenemos que trabajar en la seguridad, en la protección y obviamente en la certificación de buenas prácticas. Sí. Porque somos mucho más que hardware y software. Nosotros lo que abogamos es en humanizar la tecnología, porque las TIC ciertamente mejoran nuestra calidad de vida. Las TIC son los que hoy nos permiten facilitar esta posibilidad de trabajar desde casa, pero también las TIC pueden provocar adicción. Entonces, creo que uno de los consejos o recomendaciones que podemos tener en cuenta, seguimos, es que esta tecnología, estas TIC que impactan en nuestro cerebro, provocan lo que sería la biología de la adicción. Dejo de tener control, no tengo otro interés que consultar las 24 horas del día mi celular, mi notebook. Tengo una dependencia psicológica y hoy la vivimos muchísimo más con el tema de la pandemia, y obviamente esto interfiere en mi vida de relación. Y esto nos está pasando a todos, en todos los niveles y en cada una de nuestras casas. Sí, seguimos. Porque, ¿qué pasa con el mal uso de las TIC? Provoca esta nomofobia, que es el miedo indescriptible de no estar conectado, de olvidarme el celular o de no tener conectividad. También genera lesiones por movimientos repetitivos, ¿sí?, por el uso del mouse o el uso inclusive en los teléfonos inteligentes. Me provoca también una tensión ocular. Hoy, inclusive en esta semana, muchas personas han comentado que están mal de su vista, por supuesto. Deshidratación de la piel, las 3I, el insomnio, la impaciencia, la irritabilidad, es el síndrome de las 3I, y obviamente el tecnoestrés y la tecnoadicción. Es decir, que estas sombras de la tecnología, que van a ir acompañadas por esta transición en la que hoy estamos, porque no nos olvidemos que muchas empresas y muchos trabajadores que nos están escuchando ya tenían práctica de trabajo conectado remoto, pero para otros esto es nuevo y es muy difícil en tan poco tiempo poder ayornarse, poder tener un espacio adecuado para trabajar, tener el cerebro ya dispuesto para trabajar desde otro lugar, que no es el lugar de la oficina donde uno va a trabajar. Y todo esto nos genera emociones contrarias, emociones que son contradictorias. Sí. Por eso es interesante el ver cómo uno previene las adicciones a la tecnología y cómo hago como empresa para poder ser reconocido en mis buenas prácticas, en especial cuando yo no tengo una ley de teletrabajo o de trabajo conectado remoto en mi región, en mi país, cuando yo no tengo un protocolo, cuando todavía no tengo una política de trabajo conectado. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, la siguiente. Por un lado, desde el punto de vista de los trabajadores, de todos nosotros que estamos trabajando, digamos que estamos en trabajo conectado remoto, lo interesante es poder gestionarlo, ¿no? Y la gestión se hace a través justamente de un método que se llama NeuroTIC, que es la gestión de nuestras emociones, gestionar y preparar el cerebro para hacer un uso sustentable de la tecnología. ¿Cómo se hace? A través de prácticas de la meditación, del mindfulness, inclusive del yoga, de la programación neurolingüística, del pensamiento lateral. Me preparo justamente para evitar que esa tecnología
haga en mi cerebro lo que es el burnout digital. Un burnout que ya está tipificado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad profesional que comenzará a tener implicancia a partir del año que viene. ¿Y cómo hago desde empresa si no tengo una ley? ¿Quién me reconoce esas buenas prácticas que yo vengo realizando en mi organización? Bueno, la próxima, Ricardo, si querés. Bueno, con un referencial que hemos desarrollado desde Argentina, que es el primer referencial que certifica buenas prácticas en materia de trabajo conectado remoto, que es el referencial IRAM Usuaria, el número 22, que con mucho gusto puedo compartir con ustedes y que tiene que ver con, ante la ausencia de una normativa, el poder reconocer esas buenas prácticas que yo como organización privada o pública hago en el mercado y como tal la valido. Yo como trabajador reconocido, en el caso de que hubiera alguna instancia judicial, como teletrabajador de esa organización. Y yo como organización reconocida en mis buenas prácticas. Bueno, creo que voy bien con el tiempo, Ricardo. Muy bien, muy bien. Entonces, para finalizar, algunas recomendaciones para tener en cuenta en materia de trabajo conectado remoto. Por un lado, gestionar nuestras emociones en tiempo donde estamos desbordados. La gestión de las emociones tiene que ver con desconectarnos, hacer pausas, tener prácticas para que nuestro cerebro no termine en un burnout digital. Desde el punto de vista del trabajo, recomendaciones que tienen que ver tanto con el lugar desde donde uno trabaja, como también desde la forma en que me siento, la forma que tengo la luz, la forma en que me comunico, y obviamente empezar a trabajar en formas de comunicación diferentes que tienen que ver con el neuroliderazgo, que tienen que ver con la posibilidad de liderar equipos que a partir de ahora van a ser mixtos, presenciales y virtuales. Y esto también genera en ese jefe, en ese líder de los teletrabajadores, un desafío mayor. Y finalmente, como organización, tener la posibilidad de tener reconocidas estas buenas prácticas para que, en definitiva, los mitos que rodearon durante más de 15 años al teletrabajo queden de alguna manera desvirtuados. El teletrabajo no precariza, el teletrabajo no aísla, el teletrabajo no implica sacarme de mi casa y dejarme sin trabajo, pero para que todo esto no suceda necesitamos capacitación, entrenamiento, manejo de liderazgo y políticas eficaces, tanto desde lo organizacional como desde lo público. Muchísimas gracias. Gracias, Viviana. Bueno, tenemos espacio ahora para observaciones, preguntas, comentarios. Estoy viendo aquí en el chat, voy a tomar la primera de Cristian Camacho. Dice, hace una consulta sobre los costos internos para los trabajadores. ¿Quién los debe asumir? Los costos de energía, costos de comunicación, internet, datos, espacio. ¿Quién es, esto para el empleado, sí. ¿Quién debe asumir eso? ¿La empresa o el empleado? Buena pregunta. En el diagrama que en Argentina habíamos armado, que se llamó PROPET, Programa de Teletrabajo para el Sector Privado, en aquel momento se fijaba que fuera el empleador el que proveía las herramientas de trabajo y asumía el costo de esa conectividad. Ciertamente los tiempos han pasado y muchas veces ocurre que es el propio trabajador que prefiere tener su herramienta de trabajo. Lo recomendable, pero no es obligatorio, lo recomendable es la provisión de herramientas de trabajo por parte del empleador. Esto es lo recomendable. Y también la exigencia para ese trabajador de mantener en buen uso, ¿sí?, en buenas condiciones, esas herramientas de trabajo. De acuerdo. Bueno, no sé si hay por audio alguna pregunta. El que quiera puede ponerse en on y hacer la pregunta.
Sí, Ricardo, disculpa, es Andrés Jiménez de Colombia. Quisiera preguntar cómo resolver el problema del tiempo de trabajo, porque los horarios se extienden, se complejizan y cómo se maneja eso. Es una buena pregunta y hace a lo que hablábamos del derecho a la desconexión, que en algunos países europeos como Italia, España, ya están convertidos en ley. Hoy en nuestros países no hay normativa, obviamente, simplemente hay algunas apps que tecnológicamente detienen el tiempo de conectividad justamente para poder proteger a ese trabajador. Creo que tenemos que trabajar mucho en concientizar. Hoy los argentinos y creo yo todos los países del mundo estamos concientizándonos y el término solidaridad aparece a cada instante. Creo que también en esto tenemos que ser conscientes, establecer desconexión para evitar justamente que esta tecnología sea dañosa para nosotros. Muy bien. Sí, Ricardo. Alberto Sí. Fantini, de Argentina. Hola, Alberto, adelante. La consulta para Viviana, si puede pensarse que hoy en día las implementaciones que se están llevando a cabo, que están muchas de ellas surgidas por esta crisis, pueden tener mucho de improvisación y consecuentemente escasa preparación para establecer un verdadero sistema de gestión del trabajo conectado, que se pueda certificar inclusive bajo el referencial que ha sacado el IRAM hace pocas semanas y que iba a ser presentado justamente en el mes de marzo. La pregunta es, ¿puede haber improvisación? ¿Puede faltar todo este tema de la capacitación y del entrenamiento que mencionaba Viviana hace unos minutos? Sí, ciertamente hemos salido al ruedo seguramente en emergencia. Nos falta entrenamiento y capacitación y esto es lo que tenemos que cuidar. Cuidar desde los dos lugares, ¿no? Porque fíjense que si una empresa que puede dar trabajo conectado remoto a sus trabajadores no lo hace y sus trabajadores hoy con la pandemia se contagian, estarían dentro de una enfermedad que ya el Supremo Tribunal de España lo cataloga como enfermedad profesional. Entonces, se abre toda una disyuntiva que necesita de todos, de los informáticos, de los abogados, de los hombres de empresa, de los trabajadores, de los emprendedores, de todos y cada uno para justamente cuidarnos y en el caso de las organizaciones, trabajar con una política que sea firmada y que sea suscripta por trabajador y por empleador, porque eso es como la normativa justamente para esas partes. Sí, y eso tiene, Viviana, que ver con los seguros, con los domicilios y las coberturas. Hay un punto de Marta Gordillo sobre la norma en Colombia. Si quieres, Marta, ahora que esté Daniel, que digamos puede tocar un poquito más el caso colombiano. Pero aquí de Jaime Salazar hay un punto interesante y es cómo abordar el teletrabajo, ¿sí?, en los call centers, ¿no? Porque sí, suena muy sencillo, pero manejar información sensible de los clientes, en ese sentido, sobre todo para los call centers, puede ser complicado. ¿Qué podrías decir sobre esto, Viviana? Y sí, vamos preparando, Daniel. Sí, todo el tema de la seguridad de la información no es un tema menor y si se quiere también fue uno de los obstáculos para que muchas empresas se largaran con el trabajo conectado remoto. Hoy ya se está trabajando, inclusive estamos haciendo desde Ushuaia y con el IRAM, se está trabajando en un referencial de buenas prácticas para la seguridad de la información. Creo que esto también es un tema que se viene y que tiene que ver con la protección inclusive de los datos y el tráfico de los datos, que es hoy de patrimonio personal, pero de gran contenido económico, ¿sí?, para cada una de las partes. Perfecto. Viviana, muchas gracias.
Al Ahora contrario. esperamos tener un poco más de tiempo para poder seguir atendiendo. Hay bastantes inquietudes, pero démosle la palabra a Daniel. Daniel López, digamos, también tiene una trayectoria importante alrededor del teletrabajo. Daniel, pues, ocupó múltiples cargos en el Ministerio de TICS, ¿sí? Como el líder del trabajo del plan Vive Digital, coordinador también del grupo de innovación, ¿sí? Todo esto pues pensando en los procesos de apropiación que tienen que ver y son muy relevantes para el teletrabajo. Así que bueno, también es una persona versada en el tema. Bienvenido, Daniel. Avísame cuando tenga que cambiar el slide. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un saludo muy especial para ti, para Jaime, para Viviana. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, iniciemos, por favor, arrancando pues con la consulta que hacías en tema de la ley. Quiero arrancar por ahí. Nosotros en Colombia tenemos un marco normativo muy fuerte. Desde el año 2008, el Congreso de la República expidió la Ley 1221 de 2008, que es la ley de teletrabajo y en la cual se establecen, digamos, toda la normatividad para que las organizaciones públicas y privadas puedan implementar el modelo de teletrabajo. Y lo primero que hicimos cuando llegamos al Plan Vive Digital, por allá en el año 2011, fue comenzar a trabajar en reglamentar esa ley, porque la ley presentaba pues algunos vacíos en términos de seguridad social para los trabajadores, en términos de igualdad de condiciones y de asociatividad sindical. Entonces, lo primero que hicimos fue regular esa ley a través del decreto 0884 de 2012, y creo que eso le permitió a las organizaciones, tanto públicas como privadas, tener certeza jurídica para implementar el modelo de teletrabajo. Entonces, pues para los que estén interesados en consultar el marco normativo, vuelvo y lo reitero, es la ley 1221 del 2008 y el decreto 884 del 2012. Vamos a la primera diapositiva, por favor, Ricardo. Entonces, hablemos de los beneficios. Nosotros hemos documentado, pues, vamos en este caso a mencionar 5 principales beneficios. El primero, pues, es ahorro en tiempos de desplazamiento. Creo que es un tema que compartimos todas las ciudades de América Latina, las principales capitales. Cada vez tenemos mayores problemas de movilidad. Aquí en Colombia, pues, el tráfico en Bogotá, y ya se ve, pues, lo mismo en Medellín, en Cali y en las ciudades intermedias, cada vez es más complejo desplazarse. Incluso hemos tenido recientemente alertas por contaminación en ciudades como Bogotá y Medellín, de manera que el tema del teletrabajo, ya lo mencionaban anteriormente, pues permite ahorrar tiempos en desplazamientos y tiempos muertos improductivos. De esta manera, pues las personas pueden tener un balance entre vida laboral y vida personal, donde ahorran ese tiempo y pueden compartirlo, digamos, en más tiempo con sus familias, o también pueden, digamos, hacer temas de beneficios con este tiempo, pueden ir al gimnasio y creo que pueden también tener menos estrés. De esta forma también hay una mayor productividad, porque en las oficinas hay muchísimos factores distractores. Cuando uno trabaja desde casa, pues uno puede estar mucho más concentrado. Hay estudios que establecen que los teletrabajadores son entre el 18 y el 23% más productivos porque están más concentrados y tienen menos factores distractores. También contribuye muchísimo a la movilidad, al medio ambiente, ya lo mencionaba anteriormente, al no, digamos, materializarse esos traslados hasta la oficina, pues se reduce el consumo de gasolina y también las emisiones de CO2. Y pues esto permite generar una movilidad mucho más sostenible en las principales ciudades. Y también a las personas les permite ahorrar gastos en transporte público, o también si utilizan el transporte particular. Si ustedes suman, digamos, estos costos, estos gastos al mes, pues al año, perdón, creo que son gastos importantes que se pueden invertir en otra cosa. Entonces, creo que es un gana-gana, tanto para la sociedad, para los empresarios y para los trabajadores. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya lo mencionaba, el tema del marco normativo. La ley de teletrabajo en Colombia reconoce 3 tipos de modalidades de teletrabajo. En este caso, el autónomo es la modalidad en la cual el teletrabajador está 100% fuera de la organización y acude solamente a reuniones o a temas muy puntuales. Cuando estas no se pueden hacer virtuales, pues acude a la oficina, pero trabaja todo el tiempo desde un lugar remoto.
Tenemos la modalidad suplementaria, que es la modalidad que nosotros pues, recomendamos porque le permite pues, a la compañía tener un balance de no perder ese contacto totalmente con el trabajador. Esta modalidad lo que establece es que unos días de la semana acude a la oficina y otros días trabaja desde la casa. La tercera modalidad es la modalidad de teletrabajo móvil y generalmente son todas esas fuerzas de venta que están teletrabajando y que están visitando clientes fuera de las oficinas de la organización, están vendiendo sus productos, pero que están todo el tiempo conectados con la organización a través de dispositivos móviles. Entonces, estas son las tres modalidades que reconoce la ley y se puede implementar tanto en organizaciones públicas y privadas, cualquiera de las tres modalidades. Vamos a la siguiente. Bueno, me pareció interesante hablar sobre el caso de Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, en Bogotá se realizan más de 11 millones de viajes cada día y más del 45% son por motivos laborales. Incluso se estima que las personas gastan en promedio entre 2,5 y hasta 3 horas de transporte de ida y de regreso de la casa a la oficina. Y ahorita, pues yo quisiera resaltar este punto porque Bogotá va a entrar en una serie de mega obras, ya lo mencionaba la alcaldesa hace unos días, el metro de Bogotá va a tomar la construcción alrededor de 8 años, entonces creo que se va a colapsar la movilidad en nuestra ciudad y creo que el teletrabajo es una muy buena alternativa para que las personas sean más productivas y pierdan menos tiempo en trayectos de traslado a ir a trabajar. Entonces creo que es una muy buena apuesta que muchas organizaciones ya están trabajando en el tema. Siguiente, por favor. Este slide habla un poco del crecimiento que tuvimos en materia de teletrabajo desde el año 2012 a 2018. Como les contaba, pues nosotros reglamentamos la ley en el año 2012, perdón. Recuerdo que fue un 1 de mayo, se hizo en las oficinas de Microsoft y lo hizo el presidente de la República, el anterior presidente Santos, junto con el ministro TIC y el ministro del Trabajo. Se lanzó el decreto reglamentario y a partir de ahí comenzamos a trabajar en toda una estrategia para masificar el teletrabajo en el país y creo que pues avanzamos muy bien, se lograron objetivos importantes. En este caso, la primera cifra que ustedes ven son el número de teletrabajadores en el país. Nosotros hicimos un estudio a empresas del sector privado en diversos sectores este estudio refleja los teletrabajadores en relación de dependencia y por prestación de servicios que nosotros identificamos en esos años. El estudio lo aplicamos cada 2 años y ¿cuáles fueron los resultados? Se inició con 31.553 teletrabajadores en el 2012 y esta cifra terminó en el último estudio que hicimos, que fue en el 2018, se creció hasta 122.278 teletrabajadores. Creo que es un avance importante a pesar de que todavía es una población pequeña frente a toda la población económicamente activa del país. Sin embargo, creemos que en la medida que sigan avanzando la tecnología, la cobertura de Internet y la calidad de Internet, creemos que esta cifra va a alcanzar el 1.000.000 de teletrabajadores en el año 2025. Entonces, sobre todo es importante trabajar en la cultura de los trabajadores porque veíamos que, o lo vemos recientemente, pues muchas compañías hablan del concepto de transformación digital, pero importante trabajar sobre el talento humano para que tengamos empresas digitales, pero también trabajadores digitales. La segunda cifra habla del número de empresas que implementaban o que implementaron en su momento el esquema de teletrabajo, empresas de todos los tamaños y diversos sectores. Se inició en el 2012 con 4.292 empresas que aplicaban el modelo y el último año que hicimos la medición, pues se alcanzaron casi 13.000 compañías que estaban implementando el modelo. Entonces, como ustedes pueden ver, pues el modelo se profundizó en las organizaciones que ya contaban con la modalidad y se expandió a empresas de otros sectores. Tiene mucho que ver, algunas guías, todo el tema jurídico. Nosotros sacamos el libro blanco de teletrabajo, que ustedes lo pueden consultar, ustedes pueden entrar a Google y poner libro blanco de teletrabajo en Colombia. Y esa es una guía que le permite a las compañías y a las entidades públicas implementar el modelo bajo una metodología aplicable para ambos sectores. Y lo que hicimos fue trabajar en ese entonces con compañías que ya tenían el modelo, sobre todo compañías del sector privado, ya mencionaba Microsoft, trabajamos con compañías como Cisco, como Citrix, y logramos recoger como las mejores prácticas y replicar esa metodología
en compañías de otros sectores. Después arrancó Bancolombia con el tema de teletrabajo, recuerdo que en el 2012 también arrancó Bayer, muchas entidades públicas se sumaron y cada vez encontramos pues empresas que implementaron el modelo. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya les mencionaba el tema de focalizar la estrategia en el talento humano. Esto es supremamente importante. Nosotros vimos en esos años, nosotros suscribimos el pacto por el teletrabajo con más de 500 compañías de todos los sectores y veíamos mucho que las compañías, muchas de ellas ya tenían la tecnología para hacer teletrabajo, pero muchas de las personas no tenían las competencias digitales para hacerlo. Hay que trabajar mucho en fortalecer esas competencias digitales, trabajar mucho sobre los líderes, porque los líderes tienen temor al no ver a la persona, digamos, en el puesto de trabajo presencialmente, sienten temor a que no esté trabajando. Entonces es importante medir la productividad. Hay diversas, digamos, diversas tecnologías en el mercado, diversas soluciones que le permiten a las compañías medir y verificar pues, que la persona efectivamente esté teletrabajando. Entonces, es importante desarrollar las competencias o fortalecer las competencias digitales de las personas, fortalecer las competencias de autogestión. Ya lo mencionaba Viviana, el tema de teletrabajo no es para todo el mundo, ni es para todos los perfiles, ni para todos los cargos. Entonces, es importante trabajar sobre todo en ese proceso de identificar cuáles cargos son potenciales para el teletrabajo y qué perfiles son potenciales para el teletrabajo y ya, pues como lo decía, fortalecer esas competencias digitales y de autogestión de los trabajadores. Bueno, en los dos siguientes slides vamos a mencionar cuáles son esas claves que nosotros hemos documentado para aplicar de manera exitosa el teletrabajo y cuáles son esas prácticas pues no tan recomendables. Entonces, la primera, en el siguiente slide, vamos a ver cuáles son esas recomendaciones que nosotros podemos darles a los trabajadores y a los empleadores. Entonces, la primera es encontrar un espacio adecuado para teletrabajar. Tiene que tener unas condiciones de ergonomía, tiene que tener unas condiciones de luminosidad que, digamos, que eviten cualquier tipo de riesgo en materia de riesgos laborales. Entonces, ustedes en la guía del libro blanco de teletrabajo podrán encontrar cuáles son esas recomendaciones que nosotros en su momento escribimos y está muy detallado una guía de riesgos laborales para que no tengan ningún tipo de riesgo en temas de salud ocupacional y demás. Lo segundo es programar las actividades. Esta modalidad está muy orientada a resultados, entonces es importante que logremos gestionar nuestro trabajo, concentrar nuestro trabajo a objetivos y programar las actividades día a día cada vez que estemos teletrabajando. El tercer punto tiene mucho que ver con medir la productividad, ya lo mencionaba, esto tiene que ver mucho con la confianza. Y sobre todo en culturas latinoamericanas y la nuestra puntualmente, la colombiana, a veces desconfiamos si la persona no está, nos gusta mucho ver que la persona está ahí. Entonces, es importante generar esa confianza y esa confianza se da a través de indicadores de productividad. Entonces, como ya lo mencionaba, hay diversas tecnologías que nos permiten medir esa productividad. El cuarto punto es estar disponibles a través de herramientas y canales digitales. Tal vez si pasa tiempo prolongado, yo no le respondo a mi jefe, yo no le respondo a mi equipo de trabajo, pues se puede generar esa desconfianza. Entonces es importante estar conectados y también desconectarse a la hora que haya que desconectarse. Nosotros recomendamos pues que el teletrabajo aplique en la misma jornada laboral. Muchas veces uno tiende a extender su jornada laboral cuando está trabajando de forma remota porque está muy concentrado, tal vez le rinde más el trabajo, entonces es importante también desconectarse cuando haya que desconectarse. Muy importante el tema de seguridad y privacidad de la información. La columna vertebral del teletrabajo es la tecnología, pero la tecnología tiene ciertos riesgos, entonces es importante que las compañías fortalezcan sus protocolos y sus políticas de seguridad y privacidad de la información para que tal vez cuando las personas estén teletrabajando no les extraigan, no les secuestren la información, porque eso traería pues graves problemas para la compañía. Ya hemos visto muchos casos en que no se aplican los protocolos de seguridad, en que no se cifran los equipos, y esto puede generar riesgos y se puede caer por ahí el programa. Y lo sexto es gestionar el tiempo de forma adecuada. Ya lo mencionaban, levantarse, pues, hay personas que se levantan un poco más tarde, entonces es importante levantarse, tener buenas prácticas, bañarse, uno se puede poner una ropa un poco más cómoda, pero iniciar a trabajar en la hora como si estuviéramos en horario laboral,
almorzar en las horas que son, hacer las pausas activas y al finalizar la jornada, pues desconectarnos para que no tengamos ninguna infoxicación, como ya lo mencionaba. Siguiente. También hay algunas malas prácticas. El primer cuadro, pues vemos una teletrabajadora que pues se levantó y está trabajando desde su cama, está comiéndose su cereal encima del computador. Entonces lo ideal es tener buenos hábitos de trabajo. Como ya les decía, bañarse, tal vez ponerse un poco de ropa más cómoda, pero encontrar un sitio adecuado de trabajo que sea ergonómico y no trabajar desde la cama, porque podemos tener riesgos laborales en ese sentido. Lo segundo, bueno, quisiera reiterar ahí una cosa, y es que la ley habla del tema de que las ARLs hacen una visita a la casa para poder verificar los espacios de trabajo. Recientemente el Ministerio de Trabajo en este gobierno, fue el año pasado, sacó una circular en la cual los teletrabajadores pueden hacer un autorreporte para que la compañía pues evite esos procesos y de esta manera pues evitar pues más procesos al tema de teletrabajo. Ustedes pueden consultar en la circular número 027 del 2019, la firma la señora ex ministra de Trabajo, Alicia Arango. Entonces ahí les dejo ese dato para que ustedes lo revisen. Ya lo estaban mencionando en una pregunta anterior y aprovecho para contestarla. La ley 1221 habla de que el empleador, nosotros en caso colombiano tenemos una normatividad muy fuerte en eso, el empleador debe otorgar los elementos de trabajo al teletrabajador. Esto es el computador, esto es un auxilio a energía y digamos el equipo como tal, ¿verdad? Entonces, en esa misma circular que les acabo de mencionar, el Ministerio del Trabajo pues sacó una salvedad en la que dice que el empleador puede llegar, y esto en relación laboral, no en prestación de servicios, puede llegar a un acuerdo siempre y cuando pues, la compañía o la entidad pública no cuente con el presupuesto para otorgar estos elementos de trabajo. Pues se puede suscribir un acuerdo entre el empleador y el empleado para que el trabajador ponga sus elementos de trabajo. Esto tiene que quedar por escrito para evitar cualquier tipo de riesgo laboral. Entonces, les repito, esa es la circular 027 de 12 de abril del 2019, la ministra del Trabajo de Colombia. Bueno, el siguiente caso, vemos pues una persona que está ingiriendo, la diapositiva anterior. Vemos una persona que está ingiriendo licor durante su jornada laboral. Esto no es lo ideal. La persona debe mantener pues unos buenos hábitos de trabajo, y seguramente no lo haríamos si estábamos en la oficina. Entonces, mantener esos buenos hábitos de trabajo. En el tercer slide vemos una persona que tal vez su jefe no lo llamó en todo el día, no le enviaron correo electrónico, la persona decidió irse para el cine, y esto mina totalmente la confianza. Es importante que tengamos responsabilidad para que generemos confianza en el modelo y nuestro empleador no desconfíe del teletrabajo. En el siguiente slide vemos una persona haciendo aseo, un teletrabajador. Perdón, Daniel, soy yo. Tranquilo. Vemos un teletrabajador que se quedó en su casa, su esposa, su pareja, lo puso a hacer el oficio, lo puso a trapear, lo puso a barrer. Eso pasa mucho. Es importante que tengamos, si ese día vamos a compartir el espacio con algún familiar, pues que tengamos plena claridad y tengamos una comunicación asertiva de que no es un día de hacer aseo, no es un día de ir a hacer mercado, tal vez al finalizar la jornada laboral, pero cuando estamos trabajando en horario laboral, estamos teletrabajando. Es muy importante. En el siguiente slide, en la siguiente foto, vemos unos niños utilizando el computador de su padre. Esto también lo hemos visto en algunas entidades, incluso en una entidad pública, la teletrabajadora le prestó el computador a su esposo estaba jugando en estos juegos virtuales de casino, le hackearon la información y a ella le pusieron un proceso disciplinario. Entonces, evitar ese tipo de riesgos. Si te dan el computador es para temas laborales y es para que lo uses tú y no compartir tus contraseñas ni los protocolos de seguridad. Y en la última foto vemos un ejecutivo. Esto pasa mucho con ejecutivos que tienen que viajar mucho a otras ciudades, a otros países, a reuniones con clientes. Está conectado pues, a una red en un aeropuerto, son redes no seguras, entonces es posible que le hackeen la información, que le secuestren la información. Entonces es recomendable estar conectados de forma segura a través de VPNs, a través de internet móvil, pero que sea seguro. Vamos al siguiente, por favor. Para eso están los VPNs, ¿no? Así es, Ricardo. Bueno, entonces, para todo hay un método y para todo hay una metodología, y lo estamos viendo mucho en estos días, pues que las compañías están enviando a su fuerza laboral a teletrabajar por la crisis. Sin embargo, es recomendable que las compañías que decidan
digamos, implementar de forma permanente este tipo de políticas, tengan una metodología. Ya lo mencionaba, hay una metodología gratis que es pública en el Libro Blanco de Teletrabajo de Colombia que se escribió en el 2002, ustedes la pueden consultar en Google o en la página del Ministerio TIC, la página del Ministerio, de la iniciativa Teletrabajo del Ministerio TIC, que es www.teletrabajo.gov.co. Una pregunta, que voy a interrumpirte ahí, Daniel. ¿Este libro blanco qué tan aplicable es para el resto de países fuera de Colombia? Yo creo que es muy aplicable, salvo la normativa. La normativa sí aplica para la normatividad que he mencionado, pero creo que el modelo en términos de planeación del proyecto, en términos de la evaluación y el autodiagnóstico de tecnología es muy válido. Entonces, salvo la parte jurídica, creo que es muy aplicable para los demás países, para que lo consulten. Ok. Bueno, nosotros hemos desarrollado pues una nueva metodología, ahora pues que yo estoy con mi propia empresa de consultoría, y lo que hacemos es más allá pues digamos, de dar una guía, nosotros implementamos el modelo basado en esta metodología. Entonces lo primero es analizar los cargos y las funciones. No todos los cargos y no todas las funciones son teletrabajables, entonces es importante con el área de gestión humana primero hacer un barrido de que identificar esas potenciales áreas de teletrabajo, posteriormente hacer una evaluación de las competencias. No todos los perfiles son para teletrabajo. Tiene mucho que ver con tener competencias de autogestión, tener competencias digitales, digamos, evitar personas, por ejemplo, que tengan cierta tendencia al aislamiento, cierta tendencia a la depresión, o que tengan problemas, digamos, de alcoholismo, evitar pues que vayan a teletrabajo, pero como les digo, eso se hace y eso se identifica a través de una evaluación de competencias de la persona. Eso se puede hacer a través de una prueba escrita, a través de una entrevista. Nosotros utilizamos las dos cosas y también utilizamos un software que nos permite identificar en términos de gestión humana cuáles son esos perfiles idóneos para el teletrabajo, y los perfiles que tal vez sean potenciales pero que tengan algunas cosas que corregir, pues eventualmente se puede trabajar a través de entrenamiento, a través de acompañamiento. Luego viene un tema de diagnóstico TIC y análisis de seguridad y privacidad de la información. Ahí es importante pues, revisar aspectos como la infraestructura TIC, la infraestructura de red, dispositivos portátiles, dispositivos móviles, la conectividad de los trabajadores remotos, tener un tema de soporte y mantenimiento. De igual forma, revisar cuáles son esas herramientas de trabajo colaborativo y esas aplicaciones a las cuales acceden los trabajadores remotos. Hay muchas compañías que, digamos, mandan a su fuerza laboral, pero tienen que implementar algunas tecnologías adicionales para que puedan acceder a las plataformas y trabajar en bases de datos, trabajar en los CRMs. Entonces, eso es una de las recomendaciones más importantes. El tema de la seguridad. Un poco de time check. Daniel, ¿cuánto te queda para que le demos espacio a Jaime y preguntas? Me quedan 2 minuticos. Me quedan 2 minuticos, solamente un slide. Y finalmente, el tema del tracking de productividad es muy importante, poder medir los proyectos, poder medir a las personas. La norma habla de que el teletrabajo es voluntario y es reversible, entonces si las compañías identifican que la persona tal vez no está siendo productiva, pues la puede devolver, y es importante pues que para eso tengamos indicadores objetivos de medición. Nosotros en nuestro caso recomendamos nuestra plataforma, que es la aplicación y la plataforma en la nube de Teleworker. Ustedes la pueden consultar en la página www.teleworker.co. Eso era todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Daniel. No sé si hay algunas preguntas o le damos espacio a Jaime y dejamos las preguntas para el final. Es que nos quedan pocos minutos. Bueno, voy a presentar a Jaime y luego volvemos contigo, Daniel, y por supuesto con Viviana. Jaime, una breve presentación, es nuestro Country Manager de CXO Forum en Ecuador y bueno, fue ministro de Telecomunicaciones, el líder del regulador en ese país y bueno, tiene una experiencia importante en teletrabajo. No solamente ayudó a desarrollar la ley en el Ecuador, sino también fue asesor del MINTIC aquí en Colombia, así que es una persona también bastante versada en teletrabajo. Bienvenido, Jaime. Gracias, buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar. Un saludo especial a los miembros de la comunidad CXO, a todos los niveles C que nos están viendo y escuchando. Y por supuesto mi más cordial saludo y mi agradecimiento a Viviana y a Daniel por esta
la oportunidad de compartir el panel con ustedes, con los expertos en teletrabajo en la región. Sí, y te dejamos a ti con 4 minutos. Bueno, lo voy a hacer rápido. Primero, ya se ha hablado bastante de cómo se hace el teletrabajo y qué hay que tomar en cuenta. Yo solamente voy a dar rápidamente lo que se ha hecho en Ecuador. En Ecuador se ha hecho básicamente 2 acuerdos ministeriales. Todavía no hay ley en Ecuador. Mi recomendación siempre fue que haya una ley. La ley no se promulga todavía. Entiendo que está diseñándose. Pero hay 2 acuerdos ministeriales. El primero en el año 2016, el 190-2016, que regula el teletrabajo en el sector privado y establece todas las reglas del juego para el sector privado. Esto, curiosamente, Ricardo, no sé si recuerdas, fue hecho con los CIOs, con el concurso de los CIOs. Lo llevamos al Ministerio del Trabajo. Ellos opinaron qué pasaba, qué debíamos poner, qué no debíamos poner. Pusimos el BYOD, que ya era un tema innovador en ese entonces. Y salió, creo que yo, bastante bien la norma. La norma permite que el empleado tenga su propio equipo y que el empleador le pague por tener o usar el internet o usar la energía eléctrica, su computador, siempre y cuando no afecte la masa salarial del empleado. Es decir, no es que el empleador puede decir, bueno, si tú vas a ganar 100, de estos 100, 80 son para ti, los 20 son por los equipos. No, eso no está permitido en esa regulación, pero salió bastante bien. Después de eso, el siguiente año ya se publicó el acuerdo ministerial, que fue un poco más complejo de hacer, que regula el sector público, el teletrabajo en el sector público. Y es más complejo de hacer porque las normas del sector público son un poco más complejas de manejar. Y en este caso sí, el empleador, es decir, en este caso el Estado, debe proveer todos los elementos. Incluso debe preocuparse muchísimo del tema de seguridad y salud ocupacional. También debe hacerse en el sector privado, pero en el sector público es un poco más estricto. Y bueno, deben hacerse procesos y deben hacerse planes como los que acaban de decir quienes me han antecedido en la palabra. También se hizo una línea base en estadística del teletrabajo, se hizo información cruzada con información secundaria, es decir, no hicimos una encuesta ni nada de índole primaria, sino información secundaria, y se determinó que en el año 2016 había 15.500 teletrabajadores. Esto es el 0,2% de la población económicamente activa en Ecuador. Desafortunadamente, hasta hoy esta cifra no ha variado mucho. La cifra sigue siendo 0,2% de la población económicamente activa. Esperamos que con todo lo que ha pasado ahora ya se sepa pues, que el teletrabajo es una herramienta importante y se le preste mayor atención. Finalmente, un pequeño acuerdo ministerial que privilegia el teletrabajo para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente para mujeres embarazadas, periodo de lactancia, discapacidad, etc., ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. Yo quisiera básicamente no dar respuestas, sino poner a consideración a los empresarios, a los CEOs, a los CMOs que nos están mirando, hacerles un cuestionario de 4 preguntas para ver si en realidad están listos. Algo muy curioso pasó en Ecuador. Hicimos una encuesta con la Cámara de Comercio de algunas empresas y les preguntábamos, ¿ustedes están listos para el teletrabajo? Y casi todos contestaron que sí. Y cuando empezamos a preguntarles un poquito más, dicen, bueno, sí están listos. ¿Tienen esto? No. ¿Recibieron capacitación? No. Entonces, dicen que están listos y muchas empresas creen estar listas y desafortunadamente no lo están. Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Su personal tiene los accesos, herramientas y seguridades para trabajar sin contratiempos? Es decir, ¿el contador puede entrar al sistema de contabilidad sin problema ahorita, desde su casa? El ingeniero de sistemas puede entrar a revisar un servidor en modo remoto sin que tenga alguien que darle un switch en físico en la oficina. Todo ese tipo de cositas hacen que haya una diferencia entre si estamos listos en la empresa para teletrabajar o no. La segunda pregunta es, ¿su personal está entrenado? Es decir, ¿recibió cursos de teletrabajo? El personal recibió cursos, su jefe recibió cursos, su familia recibió cursos. Ya vimos con Viviana, con Daniel, que no es tan simple como de mandarlos a trabajar, sino hay que darles capacitación, hay que decirles que tienen que tener un espacio, que tienen que tener una vida ordenada, que tienen que tener tiempo para dedicarse a las cosas de la casa y que no tienen que tratar de evitar esas adicciones de las que en la exposición de Viviana muy interesantemente nos habló.
la siguiente pregunta es, ¿ustedes hicieron un cambio organizacional en teletrabajo? Es decir, cuando ustedes implementaron el SAP, hicieron un cambio organizacional. Cuando implementaron el CRM, hicieron un cambio organizacional. ¿Ya lo hicieron cuando implementaron teletrabajo? Claro. La pregunta del Jaime, millón. sí, Jaime, si quieren para ir cerrando, me permito tomar una de las preguntas que está aquí en el chat que me parece muy pertinente en estos momentos, y es de Nelson Silva, es el CMO de Puntos Colombia. Y pues él está de acuerdo en que el teletrabajo no es para todo el mundo, ¿no? Pero esta coyuntura nos llevó a hacerlo con toda la compañía. La pregunta es, para los tres, ¿qué podemos hacer en este momento para mantener la productividad? Gracias, Nelson. Y para los tres, si quieres comencemos contigo, Viviana. Bueno, creo que lo importante es hacer un plan, digamos, el neuroplanning, el planeamiento, la estrategia, implica un pedido concreto a aplicar el teletrabajo, las recomendaciones, la política, el convenio individual, son todos documentos que nosotros desde la consultora elaboramos para cada organización y que fijan más allá, aunque no haya ley, y que fija justamente ese marco normativo. Y además, indicadores objetivos para medir la productividad, porque se puede y es muy bueno medir la productividad en materia de teletrabajo, porque esto nos devuelve un feedback concreto de cuánto mejora la empleabilidad. Perfecto. Daniel, ¿qué podemos hacer en este momento, ya que nos encontramos, como dicen, estamos embarazados? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, en este momento de crisis obviamente pues debe primar la salud. Entonces, muy importante pues que busquemos aislar a la fuerza laboral en la medida que más podamos. Muy importante para seguir con la continuidad del negocio, verificar que las actividades que puedan ser trabajadas en remoto. Segundo, recomendarle a las personas que estén trabajando en remoto que se conecten a una red segura, a una red confiable que les permita mitigar todos esos tipos de riesgos laborales. Y de igual forma, buscar herramientas que les permitan medir la productividad y verificar las actividades. En nuestra página tenemos contenidos y recomendaciones de orden jurídico, tecnológico y organizacional para que puedan mitigar ese tipo de riesgos en este momento de crisis. Es www.teleworker.co. Gracias, Daniel. Jaime, la misma pregunta, ¿no? En este momento, ¿cuáles son el 1, 2, 3 recomendaciones? Bueno, en primera, creo que eso algo está en la siguiente y última lámina que tengo, pero si la podemos pasar. Yo creo que ya conocemos el qué hacer ante situaciones de crisis. Ya lo estamos viviendo. En la mayoría de nuestros países, sobre todo en países como Ecuador, que por lo que veo estábamos un poco menos preparados que otros países para el teletrabajo. Sabemos que tenemos que mandar en una crisis a alguien a teletrabajar con una laptop. Ya sabemos qué hacer. Yo creo que debemos fijarnos, y esta es una recomendación de índole general, en empezar a trabajar en cómo hacerlo bien. Entonces empezar a hacer, en la medida de lo posible, hacer lo que están recomendando los expertos, que es capacitación, eso se puede hacer en línea, darles capacitación, y darles esto que acabamos de ver, es decir, lo que estamos viendo en la lámina, si es posible implementarles seguridad informática, que es muy importante. Ya están habiendo casos de hacking, o sea, los hackers ya se dieron cuenta que la gente se fue a teletrabajar y que hay más conexiones y que hay más vulnerabilidades, y ya he leído bastante sobre que ha habido sitios ficticios en los cuales hay incluso donaciones para el coronavirus, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que yo recomiendo, perdón, si le puedes, revisar, si se puede revisar ahora presupuestos y accionables para implementar el teletrabajo, no solamente hardware y software, sino capacitación y herramientas, como lo dijo Daniel, de evaluación remota, ¿no? No descuidar tampoco las regulaciones del Ministerio del Trabajo, y más que las regulaciones y de seguridad y salud ocupacional, no descuidar que el empleado tiene que estar bien, trabajando bien en su casa, que tenga una buena silla, que tenga iluminación, es decir, no dejarlo solo, sino hacerle recomendaciones de índole general para que se sienta bien, que esté en horarios, etcétera, ¿no? Y finalmente, la recomendación más grande que yo diría en el caso del Ecuador es que los gobiernos o el gobierno debe asignar o reforzar presupuestos de promoción y apoyo
ya para el teletrabajo, ¿no? En Ecuador, de lo que yo sé, no existe todavía un presupuesto. En Colombia entiendo que lo hay desde hace algunos años, porque ya se ha comprobado que funciona en situaciones de crisis. Entonces ya los gobiernos también tienen que empujar un poco a apoyar a la empresa privada para que se implemente el teletrabajo, y precisamente lo que están pidiendo ahorita los empresarios es decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, eso el gobierno tendrá que decírnoslo, el gobierno, la empresa privada, los consultores que estamos aquí, por supuesto que lo podemos hacer, pero esto es un trabajo que creo que corresponde también a los gobiernos. Perfecto. Bueno, fantástico. Gracias, Viviana, Daniel, Jaime. Gracias. Nos pasamos unos minutos. Tuvimos alrededor de un poco más de 140 personas conectadas. Nos podemos quedar 10 minutos más como para ir cerrando hasta las 1:15. Yo sé que estamos entre la cena con las familias y demás, pero yo creo que 10 minuticos valen la pena. No sé, los que quieran abrir el micrófono y comentar o hacer sus observaciones, preguntas, bienvenidos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? David Londoño, Colombia. Hola David, bienvenido. Una pregunta para cualquiera de los tres. En este momento en donde estamos en la situación actual y que seguramente hay muchas juntas directivas que se deben reunir o asambleas de accionistas en donde más que el teletrabajo en sí, pues que obviamente se convierte en una herramienta, pero tienen que haber procesos de votación, de quórum, de grabación de las jornadas de las asambleas. Desde el punto de vista jurídico, legal y desde el punto de vista tecnológico, ¿eso hoy en día está resuelto? ¿Se puede hacer? ¿Qué recomendarían ustedes a ese respecto? Bueno, desde Argentina te diría que estamos empezando a trabajar y ahondar en todo lo que es la firma digital y a reconocer audiencias tomadas y actas presentadas a nivel jurídico. Recién comenzamos con esto, pero se está evaluando durante todo este tema de la pandemia el poder hacerlo justamente para evitar lo que ya en estos momentos quedó decretado, que es la cuarentena total y absoluta también para nuestro país, ¿no? Así que sí se hace, sí se está haciendo. Sí. Y de hecho, déjame complementar, David, yo asisto a una junta directiva y tú la puedes hacer presencial o la puedes hacer virtual. Y todo queda grabado. Sí, de hecho, a propósito, esta sesión está siendo grabada, entonces la vamos a colgar, igual que las presentaciones, para que estén disponibles para todos. Entonces yo te diría que la respuesta es sí, no solamente para cualquier trabajador, sino para juntas directivas. Las herramientas existen, son seguras y también legalmente tienen aplicabilidad. Bueno, y a propósito, David, tú que estás en Claro, pues tratamos de apagar el video para no saturar las redes, ¿no? Así que aquí estamos aportando también nuestro granito de arena. Gracias por estar acá. ¿Alguna pregunta? Sí. Para cualquiera. Buenas noches, Hernán Ríos del SENA. Tenía una pregunta para cualquiera de los tres también. Se habla mucho por estos días de diferentes conceptos. Uno que es teletrabajo y otro que es trabajo en casa. No sé ustedes como expertos del tema, ¿cuál puede ser la diferencia entre uno y otro concepto? ¿O básicamente es lo mismo? Bueno, es una muy buena pregunta. El trabajo conectado remoto es el género. El teletrabajo es una especie. El trabajo a domicilio es el teletrabajo llevado al domicilio de ese trabajador. Para que sea trabajo domicilio conectado, obviamente tiene que estar la telemática de por medio. O sea, el género trabajo conectado remoto es el marco. Y de ahí se desprende el teletrabajo y en su versión teletrabajo trabajando en el domicilio. Yo quisiera complementar lo que dice Viviana y creo que la pregunta está orientada circular o a la directiva presidencial 02 del presidente Duque aquí en Colombia, la cual habla del trabajo en casa por medio de uso de las TIC sin que se constituya el tema de teletrabajo. Y yo pues no tengo, digamos, yo sospecho que eso se hizo para el tema normativo cuando hay una relación de dependencia, toda vez que en la ley 1221 dice que el empleador cuando hay una relación de dependencia debe otorgar los elementos de trabajo o si no pues esto podía poner en riesgo a la compañía.
pero la misma ley establece una salida, y es que en estos temas de emergencia, puntualmente el artículo 6, numeral 4 de la ley 21 del 2008, habla que el teletrabajo puede ser ocasional o puede ser un trabajo, digamos, remoto, trabajo en casa sin que se constituya el teletrabajo. Y para esto lo que se recomienda es para las entidades públicas y privadas sacar una circular o un comunicado en el cual se establezca que como medida de emergencia declarada por la Presidencia de la República se está tomando de manera temporal un tema de teletrabajo. Y digamos, para ahondar más en el concepto jurídico, los invito a que ingresen a nuestra página de la Academia Express de Teleworker, www.teleworker.co. Tenemos un video, puntualmente nuestro asesor jurídico nos da unas recomendaciones en temas jurídicos para cómo mitigar esos temas en este momento de crisis. Súper. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Sí, Ricardo, Alberto Fantini, nuevamente, si puedo hacer un comentario. Vale. En relación al tema de capacitación que los tres panelistas resaltaron, y dada la situación de emergencia que tenemos todos en este momento, nosotros hemos desarrollado en Método GNT una serie de cursos cortos, digamos, para que los trabajadores, según las áreas a las cuales pertenezcan, puedan tomar en los tiempos disponibles que tengan en su trabajo. Los tiempos son muy cortos, obviamente, y hay una cantidad de trabajadores y de empleados que no están el 100% preparados para desarrollar y moverse en trabajo conectado. Entonces, nos pareció muy adecuado, porque son cursos virtuales que pueden desarrollarse en forma sincrónica o asincrónica, y establecemos como una logística de cursos que facilitan a muchos trabajadores una serie de recomendaciones y de aprendizaje que pueden tomar rápidamente en estos días de emergencia, ¿no? Bueno, gracias, Alberto. Bueno, aquí sencillamente para decirles que nos vemos el próximo jueves con nuestro CXO Talks para seguir conversando sobre continuidad del negocio. Entonces los CIOs tendrán a Google, DXA y Fortinet, y vamos a tener para los CMOs a DDB contándonos sus prácticas que están haciendo pues para la continuidad del negocio. Invitación a que todos puedan participar. Estamos cerrando las revistas, así que si quieren, más que bienvenidos sus artículos. Y bueno, agradecerles, esta es nuestra nueva realidad. Así que bienvenidos al CXO Forum virtual. Y bueno, la verdad me siento muy orgulloso de toda la puesta en marcha que hizo nuestro equipo de trabajo hoy. Y agradecerles de nuevo también a los panelistas, a Viviana, a Daniel, a nuestro country manager de Ecuador, a Jaime, y a todos los que participaron. Y bueno, creo que muy satisfecho, salió bastante bien, y esto es gracias a todos, ¿no? Quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo técnico, que más que técnico es recontra humano, en todo, en la participación, en la convocatoria. Gracias, Ricardo. Un reconocimiento muy especial a Jaime, que ha sido el promotor de este encuentro, y decirles que, bueno, estemos unidos y seamos solidarios, porque en este momento tan penoso que estamos viviendo, la tecnología, una vez más, tiene que estar humanizada. Gracias a todos. Así es, la unión hace la fuerza. Sigan participando en todos los grupos digitales, en los canales de WhatsApp, por supuesto, en estos encuentros que van a ser semanales de continuar el negocio. Así que, bueno, ustedes son los líderes, CIOs, CMOs de muchas organizaciones, son el faro para muchos. Sigan haciéndolo, y este es su punto de encuentro, esta es su comunidad de colegas y amigos, y la colaboración abierta para todos. Antes de cerrar, quiero hacer mi aporte. Carlos Araque, de Colombia. Sí, adelante. El tema con el teletrabajo, y fue algo que anunciamos a todos los empleados cuando los mandamos masivamente a la casa, es que la variable que está debajo de todo esto es que el internet esté funcionando. No hay, o sea, si no hay eso, olvidémonos de toda esta cosa, no hay nada. Y no hay un esfuerzo que uno vea que sea articulado por las entidades gubernamentales.
donde estén promoviendo el uso razonable de Internet, es que Internet es finito. Aquí en Colombia, Asomóvil, que reúne a los principales proveedores de Internet, tuvo que sacar un comunicado diciendo a la gente, oiga, no vea videos entre el día, no descargue, acuerde con su familia. Y cuando uno ve la cosa al fondo, eso es puro sentido común. Entonces, si uno está en la casa y estamos viendo Netflix, YouTube, lo que sea, y si todo el vecindario está haciendo lo mismo, toda la ciudad está haciendo lo mismo, pues el teletrabajo no va a funcionar por muchas herramientas tecnológicas que tengamos. Entonces, aunado a todo el marco regulatorio, aunado a todos estos esfuerzos que se están haciendo a nivel corporativo, hace falta el nivel educativo del uso razonable del Internet, porque esa es la variable básica. Sin eso, es como si no tuviéramos energía eléctrica, no hay nada que hacer. Gracias, Carlos. Sí, buen punto y vamos a promover el buen uso en todos nuestros canales. Buen Ricardo, punto. David Lemor de Perú, quiero hacer un comentario. Claro, David, adelante. Sí, las crisis son oportunidades y yo estoy viendo acá en el Perú, hemos tenido una oportunidad porque teníamos bastante dificultad para incorporar el tema de teletrabajo en la normativa de los ministerios que tienen que ver con el tema de las empresas, laboral, de producción, el Ministerio de Economía y Finanzas, la propia SUNAT. Y esto ha abierto una ventana y una oportunidad. Ya hay unas primeras medidas para empezar a oficializar el teletrabajo. Así que creo que somos un grupo de gente que puede aportar muchísimo para aprovechar esta oportunidad en que los gobiernos empiecen a ver este tema como una realidad, como una necesidad y como una urgencia. Buen punto, David, gracias. Igualmente será una de las prioridades en el Perú para este año. Y yo creo que, si me permiten, creo que es muy importante resaltar que a través de CXO podemos aunar todos estos esfuerzos, incluyendo a que el hecho de que las personas que hemos estado acá, hemos participado, o sea, ni siquiera indirectamente, sino directamente en la elaboración de las regulaciones en cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, Viviana ha trabajado mucho con la parte legal en Argentina, muchísimo más que nosotros. Daniel, como ustedes lo vieron, pues trabajó en el MINTIC, y yo tuve el honor de hacer las regulaciones, una consultoría para el Ministerio del Trabajo. Entonces creo que tenemos los tres elementos, que son las personas que conocen de la parte regulatoria, la voluntad de los países ya, y la comunidad que puede, tal como hicimos en un pequeño ejercicio en Ecuador, lo podemos hacer a nivel regional, la comunidad que puede decir, mire, la comunidad, señores del gobierno, está pidiendo esto, la comunidad sugiere estas cosas. Cuando una normativa, una ley se hace con el aporte de la comunidad, sale bastante bien, y viceversa, lamentablemente. Sí, es así, es así. Okay. Bueno, comunidad, abierto todos los espacios, sigamos siendo solidarios. Bienvenidos todos los comentarios de mejora para hacer estas plenarias virtuales mejor y mejor. Bueno, les deseo a todos de verdad que la mejor suerte, pendiente de todos desde acá, en estos momentos difíciles, y de nuevo, la unión hace la fuerza y aquí estamos para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Cuídense. Gracias. Chao. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Chao. Buenas noches a todos. Gracias. Chao. Excelente presentación. Gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, muy buenos panelistas. Muy Buenas noches, muchas gracias. Ricardo. Benson Armas de Ecuador. Buenas noches, muchas gracias. Desde Perú. Alberto Hugo de Colombia, de Ediciones Gaviota, muchas gracias y muchas felicitaciones a todos. Gracias, Ricardo, Alberto. muchas gracias. Ernesto Rodríguez, de Perú. Bienvenido, Ernesto, gracias. Bueno, panelistas de lujo, muchas gracias a ustedes, lo hicieron posible. Gracias Ricardo, excelente tu moderación, muy bueno, el equipo muy interesante. Gracias por convocarnos. Un cariño Bienvenido por grande siempre. a Daniel y especialmente al anfitrión Jaime. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, feliz noche. Chao, Gracias. chao.